Pues vamos a seguir con el orden de nuestra reunión y vamos ahora a pasar a la reflexión de la palabra de Dios. Hoy seguimos con nuestro estudio en la primera carta de Pedro, concretamente este es el estudio número 8, y tenemos un tema interesante, la relación del cristiano con su jefe. Así que vamos a ver qué es lo que tiene que decir la Escritura. Vamos ahora un momento y entramos de lleno en la reflexión. Pues Señor, te damos gracias que nos da esta oportunidad de ir a tu palabra, danos un corazón sensible, abierto y obediente para poder llevarla a la práctica, Señor. Ese es el deseo, que permitamos que el Espíritu Santo nos siga transformando a la imagen de Jesús y seamos relevantes en nuestra sociedad, en este mundo en el que nos ha tocado vivir, para darte gloria y que otras personas puedan también acercarse a Jesucristo y obtener la salvación. Pedimos que tú me guíes en este tema y también a los oyentes, de manera que pueda llevar fruto esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, según la última encuesta que publicó el Instituto Nacional de Estadística, dice que pasamos una media de 36,9 horas a la semana en el trabajo. Es decir, cada semana pasamos una media de casi 8 horas de lunes a viernes. Y eso pues da mucha oportunidad a que pueda haber suficientes problemas en las empresas en cuanto a las relaciones personales. De hecho, los conflictos laborales, según el portal de empleo trabajando.com, son el tercer motivo de las renuncias en las empresas y generan, fijaos, 2 de cada 10 despidos. Así que es bastante problemático, ¿no?, la situación. Otra página web que también, psicologiaymente.com, habla de los 15 conflictos más habituales que puede haber dentro de las empresas. Sí, como digo, estoy hablando de las relaciones personales, y ellos hacen una relación, otros hacen otras, pero por ejemplo nos puede servir de guía esta. De los conflictos más habituales pues está la falta de trabajo en equipo, la falta de comunicación, los compañeros tóxicos, los jefes tóxicos, la competitividad, las relaciones amorosas, compañeros que no trabajan bien. Hay prejuicios también, machismo, racismo, choques de personalidad, mobbing o lo que es el acoso psicológico, los cambios en la empresa, explotación, conflictos en los de recursos, conflictos por valores, directrices poco claras, etcétera, etcétera, etcétera. Quizás algunos de nosotros en nuestras relaciones laborales, en algún momento de nuestra vida, pues nos hemos encontrado con alguna de estas situaciones difíciles, ¿no?, y hemos tenido que lidiar con ellas. El pasaje que hoy vamos a ver, el pasaje de la Escritura que tenemos por delante, pues nos vamos, aunque podrían entrar varios de ellos dentro del pasaje, pero creo que el que más lo define de manera especial es el punto número 4, el de los jefes tóxicos, ¿no?, esa palabra ahora que está de moda, ¿no?, que tiene que ver con relaciones que nos hacen daño, ¿no?, que nos vienen mal a nuestra vida. Se dice que 4 de cada 10 jefes son tóxicos, es decir, es un porcentaje bastante elevado. Casi la mitad de los jefes pues tienen este calificativo. No sé si esta imagen es bastante exagerada, pero un poco así en plan caricatura manifiesta lo que serían las relaciones de los jefes, ¿no? Y también no sé si algunos conocen a este señor, Mr. Vance, ¿no?, que también de una manera irónica pues refleja la situación de algunos de los jefes. Evidentemente hay de todo, ¿no? No es bueno generalizar, también hay que escuchar a los jefes y los empleados también tienen su punto, pero hoy el texto nos lleva a pensar justamente no en los jefes, sino en la relación que nosotros como cristianos tenemos en los jefes. Y jefes que según el texto que vamos a leer y ahora lo vais a ver, pues pueden ser arrogantes, que no comunican bien. Estas son algunas de las características, ¿no?, de los jefes tóxicos, según algunos estudios. Suelen ser arrogantes, que no comunican bien, que no tienen en cuenta la necesidad de los empleados, que fácilmente son irritables, que son inflexibles, que son demasiado controladores,
que discriminan. Pero ahora, la pregunta que a nosotros nos interesa y la que vamos a intentar responder hoy es: ¿cómo debemos actuar los creyentes en situaciones de conflictos con nuestros jefes que no son creyentes? ¿Cómo nosotros, como cristianos, debemos de actuar en situaciones de conflictos con nuestros jefes que no son creyentes? El texto, vamos a ir a la Biblia, es el de Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 25. Podemos leerlo. Primera de Pedro 2, 18 al 25, lo tenéis ahí también en pantalla. Dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Este es el pasaje que vamos a tratar en esta mañana. La primera carta de Pedro, hago una pequeña incisión, un paréntesis, trata sobre firmes en la gracia de Dios, y es lo que estamos viendo en estas reflexiones que estamos teniendo. El punto que estamos tocando dentro de ese título general es la gracia que fortalece para mostrar su misión, que va desde el capítulo 2, verso 11, hasta el capítulo 3, 12. Y ya hemos visto dos puntos. Hemos visto la base de la naturaleza y de la vida cristiana en la sociedad. Hemos visto cómo ese principio de demostrar su misión, de vivir bajo el orden establecido como manera de testimonio que da gloria a Dios, pues de manera práctica se tiene que vivir en las relaciones civiles. Ya estuvimos viendo la última vez el cristiano y el gobierno civil, y hoy vamos a ver las relaciones sociales, amos y jefes. Yo le he puesto el título La relación del cristiano con su jefe. Y vamos a ver tres puntos principales en este pasaje: el mandamiento, versículo 18, razones para el mandamiento, versículos 19 a 21, primera parte, y la motivación para cumplir el mandamiento. Y al final, como siempre, veremos alguna aplicación para nuestros días. Bueno, el mandamiento, versículo 18, es bastante claro: siervos o criados, dicen otras versiones, está sujeto a vuestros amos. Criados y siervos, bueno, esto quizás lo veamos un poco lejos, ¿no? Vivimos en un mundo occidental, evidentemente, en una época en la que los criados, en la que los siervos, en la que los esclavos, otra manera de decirlo, no forman parte de nuestra sociedad en este tiempo, ¿no? Quizás en otros lugares todavía quede algo, seguro, pero en nuestro entorno no. Pero entonces podemos decir que esta palabra no es para nosotros, porque está hablando de criados, de esclavos y tal. Bueno, sí puede ser para nosotros, porque realmente la palabra que aquí se está usando significa más bien sirviente doméstico. Es decir, no estamos hablando de un esclavo en el sentido puro y duro, sino un sirviente que vivía dentro de la casa de un amo y que hacía labores domésticas y podía trabajar en el campo, podía trabajar en otras situaciones, incluso se podía ganar la vida con este trabajo, aunque sí que estaba limitado en su libertad, tenía ciertas limitaciones también en otros sentidos, y realmente no eran calificados como una persona del mismo nivel. Es más, en la sociedad los criados y los esclavos que había en aquel momento, estamos hablando del primer siglo, pues ni se consideraban muchas veces como personas, ni tenían el mismo trato, ¿no? Por supuesto. Entonces nuestra cultura
las instrucciones que te está dando Pedro en cuanto al trato de los siervos a los amos, podríamos encajarlas dentro de las relaciones que nosotros podríamos tener con las autoridades, personas que estén sobre nosotros con autoridad. Pueden ser empleadores, pueden ser jefes, pueden ser administradores, pueden ser maestros, en fin, este tipo de cuestiones. Estuvimos viendo también ya la otra vez anterior la palabra clave que se usa ahí de sumisión. Estuvimos viendo que sumisión no implica el concepto que podemos tener de una sumisión total y sin opciones, sino que más bien era la idea de subordinación, es decir, estar de manera voluntaria subordinado a un orden establecido. Podría ser el gobierno, nos sometemos a las autoridades civiles, en lo que podamos someternos, siempre que no sea en contra o nos obliguen a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, como estuvimos viendo, y también en las relaciones laborales y a las autoridades que tenemos por encima. Nos sometemos de manera voluntaria, con un fin que ahora vamos a ver, a el orden que está establecido. Lo que sí dice aquí es con todo respeto. Someteos o está sujeto a vuestros amos con todo respeto. Este respeto o temor entiendo que se refiere a Dios, no a los amos. Es interesante este matiz, porque la palabra que aparece aquí en Primera de Pedro siempre está dirigida a Dios y no a las personas. De hecho, Pedro ya dijo en el capítulo 1, verso 17, en el 2, 17 también, que el único que merece nuestro temor es Dios. Y en las relaciones sociales, laborales o de autoridades, lo que merecen es nuestro respeto. Pero en este caso, el respeto es a Dios, el temor es a Dios. Y es interesante, la motivación de esa sumisión y el servicio no tiene que ver con que Dios recibe su servicio como si lo estuviésemos haciendo, como si ellos lo estuviesen haciendo y nosotros poniéndonos en su lugar ahora, directamente a Él. Y es su nombre, es el nombre de Dios el que recibe la honra cuando ellos practican una buena conducta. Claro, esto es algo, cuando leemos esto, aquí que dice no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. ¡Wow! A mí esto me chocó. Yo cuando leo estos pasajes de la Escritura digo, esto humanamente es difícil, yo creo que imposible. O difícil al menos, ¿no? Porque hay algunas situaciones que se llevan a cabo, pero no va es contra naturaleza este asunto, ¿no? Como pongo aquí, contra natura. No solo a los que son buenos y afables, sino a los que son insoportables. Por tanto, lo que está diciendo Pedro aquí es que su sumisión no debe depender del comportamiento de los amos. Es decir, si son buenos y afables, le mostramos sujeción, y si son impertinentes, difíciles, de hecho la palabra que aquí se usa no es, que aquí está traducida en la Biblia de las Américas por insoportable, es más bien el texto tiene que ver con encorvado, con alguien que realmente es perverso, ¿no? Está un punto más allá de solo insoportable, alguien bastante duro, difícil de trato, ¿no? Igualmente, en ambos casos tienen que estar sirviendo y honrando a Dios por medio de su sumisión a estos jefes. Ahora, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que la palabra de Dios nos da para tener que mostrar esta subordinación de manera voluntaria a estos jefes que no son agraciados, que no tratan bien a los criados, ¿no? A estos amos en este caso, o al jefe que no trata bien a los empleados? Bueno, pues las razones para el mandamiento, algunas razones para someterse. Hay gente que puede someterse por temor a una represión, temor a la vida, temor a la familia. El temor te implica muchas veces someterte, ¿no? De una manera a veces servil, ¿no? Por conveniencia personal. Algunas personas también encuentran razones para la sumisión, tiene alguna conveniencia temporal o personal, no conocer otra forma de vida, personas que nacen en una situación de sumisión, no han visto otra cosa, no han conocido otra cosa, para ellos es la norma de vida. Hay ejemplos de tratas de personas también,
algo que parece que está ahí, que es lejano a nosotros, pero que está muy, 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 muy impregnado en nuestra sociedad, ¿no? O por una apatía estoica, es decir, voy a intentar, como decir que el dolor y el sufrimiento no forma parte de nosotros, hay que controlarlo, hay que trabajarlo por medio de una virtud, como decían los griegos, ¿no? Al principio del siglo, ¿no? Los estoicos concretamente, ¿no? Ahora, Pedro señala una razón más excelente. Dice el texto ahí, la conciencia ante Dios. La conciencia ante Dios. Si por causa de la conciencia ante Dios. Sufrir injustamente, soportar con paciencia. Lo que ayuda a sobrellevar este sufrimiento no es la apatía estoica, ¿no? Como he mencionado, que quería controlar el dolor, sino la conciencia ante Dios. Esto es un punto interesante, es decir, ser conscientes de Dios y de su instrucción, de lo que Él nos ha dejado indicado a su palabra, que esa es la asociación normal que se establece entre Dios y la conciencia en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que está queriendo decir es que a Dios le agradan los esclavos, en este caso, que soportan el sufrimiento injusto. Esto no puede ser, ¿qué estás diciendo, no? No porque tengan otra opción, fijaos, o porque sean de carácter optimista, sino porque saben que eso agrada a Dios y que está recogido en la enseñanza de Jesús. El sufrir de manera injusta haya gracia delante de Dios. Esto haya gracia con Dios. Es un término un poco... esta palabra gracia, ¿no? En otras versiones se traduce como favor, haya el favor de Dios. O incluso en Lucas 6:32, un pasaje que quizás sea la enseñanza de Jesús mismo, la que inspira a Pedro a escribir su carta y a hablarle a estos cristianos que estaban pasando por esta situación. Mira, Lucas 6:32, voy a leer el texto, al versículo 34, dice: si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esta palabra mérito es la misma que aparece aquí, es la palabra charis, es la palabra gracia. Es muy interesante. Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tenéis? ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué gracia? ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Y ahora dice Jesús: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y para los perversos. Esta es la idea, yo creo que es la que está traduciendo Pedro también a estos creyentes que estaban pasando por situación de dificultad. El sobrellevar el sufrimiento injusto. En este caso podían ser insultos, bofetadas, golpes, que podía recibir si el amo estaba de mal humor en ese momento o le pedía algo imposible que no podía llevar a cabo, y recibía a cambio pues este trato injusto, ¿no? Ahora uno puede aguantar de una manera, digamos, merecida, como hemos leído, ¿no? Uno puede aguantar de manera merecida, y dice aquí el texto: ¿qué mérito hay si cuando pecáis sois tratados con severidad y lo soportáis con paciencia? Eso, vale, se puede hacer. Digamos que está recibiendo de alguna manera el trato que merece, ¿no? Pero en cambio hay un tipo de reconocimiento si uno hace el bien y aún así sufre. Y esto se da muchas veces a nosotros, los cristianos, o debiera darse, porque tenemos una conciencia del bien de acuerdo a la palabra de Dios. Y aún nosotros actuando de manera correcta porque queremos agradar a Dios, recibimos tratos injustos. Cuando esta situación se da, hay un tipo de
de aguante en ese ambiente, eso es loable, eso haya gracia ante Dios, porque el sufrimiento no tiene una causa justificada. Es agradable a los ojos de Dios. Se trata de un acto de lealtad con Dios que nos ha regalado su gracia también. Y esto produce un efecto quizá un tanto paradójico, ¿no? Que es lo que veíamos en el capítulo 1, versos 16 y 17, cuando dice que si invocáis 1, 6 y 7, está yéndome, en lo cual, cuando estábamos hablando del principio, ¿no? de ese tiempo de prueba, os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, mirad, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en revelación de Jesucristo. Es decir, este tipo de conducta, este tipo de acciones que el cristiano sufre de manera injusta, teniendo a Dios, teniendo en cuenta quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, lo que Él espera de nosotros, lo que nos está enseñando, eso le agrada a Dios y además produce un gozo que se completará cuando estemos en la presencia de Dios. Pero hay más. Sabemos que el mandamiento es de ponernos bajo subordinación en el aspecto laboral de nuestro jefe aún y tratarlo con respeto y tratarlo sabiendo que estamos obedeciendo a Dios. Y aunque nos traten de manera injusta, estar ahí con un talante bueno, sabiendo que esto agrada al Señor. Esto es lo que está diciendo Pedro aquí. Pero ¿qué motivación aparte podemos tener para llevar esto a cabo? Dice el apóstol que aparte nuestro propósito al ser llamados es que para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo sufrió. O sea, la motivación es el ejemplo de Cristo. Nos está diciendo, Pedro les está diciendo a ellos, y creo que también aplica a nosotros, les dice, para esto fuisteis llamados. Este llamamiento a Cristo, por lo que tiene muchas implicaciones, Él los ha llamado a estar en un estatus privilegiado. El versículo 15 del capítulo 1 lo estuvimos viendo, les lleva a una luz especial, a vivir con un pueblo especial, escogido por Él, con una relación especial con Él como Padre, con el propósito que tiene de ser bendición, que lo vamos a ver más adelante, y al final de la carta vamos a ver que el fin es la gloria eterna. Estamos en un proceso de transición desde nuestro momento hasta que estemos en la presencia de Dios. Pero igual que Cristo no recibió la corona de gloria hasta que no pasó la corona de espinas, este llamamiento también significa seguir el ejemplo de Cristo y de su sufrimiento. Y este es el punto, ¿no?, que nos motiva. La motivación para cumplir el mandamiento es el modelo de Jesús. Un modelo de sacrificio. Mirad, también Cristo sufrió por vosotros. ¿Por qué tenemos que aguantar a un jefe que nos trata de manera injusta? Porque eso agrada a Dios. Pero además, Cristo nos ha dado su ejemplo de sufrir situaciones injustas. Cristo sufrió por vosotros. Es interesante que Pedro use la palabra sufrir, en otras versiones se traduce padecer, en lugar de morir. Pablo, por ejemplo, usa mucho el término Cristo murió por nosotros. Es verdad, pero Pablo usa la palabra sufrir. Es una palabra, esta palabra aparece 42 veces en el Nuevo Testamento y Pedro la usa 12 veces.
Y me parece que la usa de manera muy apropiada porque guarda mucha relación con la situación de sus lectores, el sufrimiento que estaban pasando en esta situación difícil. Y además dice que Cristo sufrió por vosotros. Y yo creo que también es muy intencionado porque le está indicando que Cristo igualmente sufrió de manera injusta y eso lo hizo por los demás. Es como decirle, Cristo ha sufrido por los demás, es más, sufrió también por vosotros. Así que en este caso ellos se tendrían que sentir un poco como llamados a hacer lo mismo. El ejemplo, el modelo de Jesús. También Cristo sufrió por vosotros. Pero es más, dice, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hace más énfasis. El tema de seguir o imitar a Cristo, eso es un tema muy común en el Nuevo Testamento. No tenemos ahora tiempo para verlo, pero hay muchos pasajes que nos invitan a seguir a Jesús. Pero aquí otra vez interesante, por eso he marcado la palabra en negrita, ejemplo, porque esa palabra no tiene, esto que se traduce como ejemplo no significa simplemente seguir el ejemplo de alguien. La palabra que ahí se usa es la que sería como la caligrafía que usaban los niños, yo por lo menos cuando era niño, la usábamos, las caligrafías para aprender a escribir. Es escribir debajo de algún modelo que ya tenemos puesto, no sé si recordáis que íbamos haciendo las letras y aprendíamos ahí a hacer las palabras. Esa es la palabra ejemplo. O sea, no solamente seguir el ejemplo de alguien, es que seamos igual que Cristo. O sea, que nuestra vida refleje lo mismo que reflejó Cristo. Yo creo que es un énfasis que está haciendo ahí Pedro que es bastante interesante, ¿no? Y esa es la motivación que Pedro les está dando a estos criados que a veces tenían que sufrir pues, de manera injusta el trato de sus amos, ¿no? Además dice, para que sigáis sus pisadas. Este también es algo interesante. Hay un comentarista, Engel, él dice, seguir significa en primer lugar compartir de forma incondicional el destino del maestro, que no acaba cuando uno pasa necesidad y sufre por causa del maestro, y solo es posible si la persona que sigue tiene una confianza plena, si pone su destino y su futuro en las manos del maestro. Esta es la idea. Y además el tema de seguir sus pisadas, es como, no sé, cuando, o en la nieve o en la arena, ¿no? Esas huellas del padre y el niño va poniendo los pies en la huella que ha dejado el maestro, ¿no? Esa es la idea, esa es la motivación. Tenemos el ejemplo de Jesús, de sacrificio, de sufrir por nosotros en este caso, que ya lo hemos entendido así, y debemos seguir sus pisadas. Pero el camino que Cristo ya ha abierto incluye sufrimiento, no como causa de nuestros pecados, porque Él ya ha sufrido por nosotros y ha pagado el precio que nosotros merecíamos en la cruz, sino como parte de la vida a la cual hemos sido llamados. Para esto fuisteis llamados. A veces nuestro llamamiento no lo tenemos claro, no entendemos todo lo que implica seguir a Jesús. Pero muchas veces seguir a Jesús implica sufrimiento, implica tener que vivir en la vida de manera incómoda, por decirlo de alguna manera. Implica tener que soportar muchas veces que nos hablen, que nos insulten, que nos digan cosas por nuestra fe, por ser simplemente cristianos y querer obedecer a Dios. En nuestro trabajo, incluso en la familia, tenemos que sufrir. Eso implica seguir a Jesús muchas veces. Así que Jesús es el modelo a seguir, un modelo de sacrificio, un modelo de santidad también. Dice que no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba.
Es un pasaje que hace una referencia clara y directa a Isaías. Allí se habla del siervo por excelencia, del Mesías sufriente, de Cristo, de cómo iba a ser su manera de comportarse y de actuar. Y eso lo tenían muy claro. En la iglesia primitiva, la meditación de la iglesia sobre el sufrimiento de Jesús lo tenían muy, muy, muy marcado. Para ellos era vital, ¿no? esa consideración. Pero fijaos, Jesús no solo era inocente según las leyes humanas, sino que lo era ante Dios mismo. Para nosotros, vamos, muchas veces no estamos entendiendo lo que tuvo que sufrir Cristo. Cristo era inocente, no a un plano humano solamente, que lo era, que no cometió pecado, sino que aún podía presentarse y era justo, sin pecado, delante de Dios. Y esta enseñanza va muy bien para animar a los esclavos que estaban sufriendo, ya que el tema que les preocupaba era que sufrían haciendo el bien. Y Pedro les recuerda que Jesús, su Señor, era totalmente inocente y aún así sufrió. Por tanto, pueden ver ese sufrimiento que están experimentando como parte de su identificación con Cristo. Y esto también nos alienta a nosotros, ¿no? Ver cuando estamos sufriendo, tener en cuenta que Cristo pasó por lo mismo que nosotros y mucho más. Y el estar identificado con Cristo implica esto también. No obstante, lo importante de este texto no es solo que Jesús sufrió, aun siendo inocente, sino también la forma en que reaccionó ante el sufrimiento. Fijaos, no abrió su boca, cuando le estaban ultrajando no respondía. Esa era la guía que Pedro les estaba dejando a ellos. No es solo aguantar, sino aguantar de la manera que lo hizo Jesús. Eso es, necesitamos la ayuda de Dios para esto, por supuesto, no es fácil. Jesús guardó silencio, pues no de una manera masoquista, siendo quien era, podía haber hecho, es Dios todopoderoso. Lo hizo porque era un creyente que confiaba en Dios. No se tomaba la justicia, dice, encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Así nosotros igualmente no debemos tomarnos la justicia por nuestra mano, sino entregar la causa a Dios, al juez supremo que en un momento pondrá todas las cosas en su sitio. Y este es el ejemplo para los esclavos que estaban sufriendo, a los que Pedro escribe, y creo que también para nosotros hoy día. Pero Jesús, el modelo de Jesús de sacrificio y de santidad, tenía un objetivo: librarnos del pecado para vivir en justicia. El resultado de esta obra es el concepto de Pablo, no tan conocido, de que ahora estamos muertos al pecado. He puesto ahí el librarnos del pecado para vivir en justicia. Esa debe ser nuestra característica. Vivir en justicia, vivir en la justicia de Dios. Es decir, una conducta que glorifique a Dios, que no cree un descrédito al nombre de Dios. La salvación en Cristo no es solo estar libre del juicio futuro y de la culpa, sino estar libre de la vida de pecado, ahora, para poder vivir en la vida que Dios quiere que vivamos. Y además, dice ahí, para traernos de vuelta al redil celestial. Él mismo llevó nuestros pecados sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado, vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Vosotros andabais descarriados como ovejas. Ese término de las ovejas que están perdidas, Dios mismo se menciona en la Escritura como el pastor. Jesús mismo dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. No soy como el asalariado. Yo
cuido de ellas, yo las controlo, yo las amo. Y aquí está usando Pedro esta opción, esta figura. Habéis vuelto al pastor y al guardián de vuestras almas. No solo el pastor, también el guardián. Yo creo que usa, según dicen algunos comentaristas, ¿no? Las ciudades tenían el guardián protector, eran dioses paganos. Pero Pedro les está diciendo, vosotros estáis en las manos del pastor por excelencia y del guardador por excelencia, el cual es inigualable, el cual es inimitable. Todo lo que estáis pasando, todo lo que estáis sufriendo, no es ajeno a Dios. Él tiene conocimiento de esta causa, pero quiere que viváis de esta manera, porque bajo ese proceso de subordinación y de sumisión estáis dando gloria a Dios, estáis dando buen testimonio, estáis haciendo que el Evangelio pueda correr y otras personas puedan acercarse a Jesucristo por vuestro comportamiento. Esto haya gracia delante de Dios. Y además tenéis el ejemplo. Queremos más motivación. El ejemplo de Jesús mismo, dando su vida, sufriendo también Él en primer lugar por nosotros y para que sigamos sus pisadas, para que estemos haciendo lo mismo que Él hizo. ¿Alguna aplicación para hoy? Hay un erudito escocés, ya murió hace como 6 años, era sobre todo un teólogo que está especializado en el Nuevo Testamento. Hablando de este pasaje de la sumisión, da unos aspectos que me parecieron interesantes y os comento. Él decía, nuestra conducta en todas nuestras relaciones sociales debería estar marcada por el deseo de hacer la voluntad de Dios. Yo creo que eso es un muy buen principio para movernos a ir al trabajo cada día. Tenemos que ver el trabajo, tenemos que ver la relación laboral como algo que está dentro de la voluntad de Dios. El trabajo no es una maldición. El trabajo es una bendición y dignifica al ser humano. Ciertamente cuando el hombre cae en pecado, se convierte todo mucho más duro, mucho más difícil, las cosas se nos ponen en contra. Pero tenemos que tener el trabajo como una manera de hacer la voluntad de Dios también. Y eso es importante que lo entendamos. Nosotros con nuestros trabajos, cuando estamos sirviendo a Dios. Yo creo en el llamamiento de Dios a todos, a servirle a todo tiempo, 24 horas al día de todos los días del año, porque cuando estamos trabajando, si lo hacemos bajo estos parámetros que Dios nos marca, estamos sirviendo a Dios también. Nuestra conducta debería ser coherente con las obligaciones que asumimos con nuestros jefes y con nuestras tareas. Debemos de ser los trabajadores mejores que tengan los jefes, porque en ello va el crédito a nuestro Dios y al nombre de Jesús. Así que tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Si nos hemos comprometido con ciertas cosas, hay que hacerlas y hay que cumplir bien con nuestras tareas. Nuestra conducta debería estar determinada por esa relación jefe-empleado, no por lo que pensamos sobre las características personales de nuestro jefe. ¿Qué quiere decir esto? Lo que estamos hablando. Nuestra relación con nuestro jefe no está relacionada o tiene que ser de acuerdo a que yo soy el empleado y él es el jefe y merece que tenga que estar subordinado a él y a sus directrices, siempre que no vayan en contra de la voluntad de Dios, como ya siempre tenemos por delante. Pero no si el jefe es bueno, le obedezco, y si el jefe es malo, no le obedezco, y si el jefe es bueno, hago bien mi trabajo, y si el jefe no es agradable, hago mal mi trabajo. No es eso lo que tenemos que hacer. Cuando no respetamos las obligaciones que hemos contraído, le hacemos un flaco favor al Evangelio. Y es muy triste cuando por causa de las relaciones laborales, el nombre de Dios pues sufre, ¿no? Y el Evangelio sufre también. Si sufrimos como resultado de nuestras obligaciones, este sufrimiento es loable. Y él dice, sufrir no es igual a ser un mal cristiano. Ahí tenemos el ejemplo de Jesús, ¿no? Wow.
no podemos decir nada más, ¿no? Y también otro punto que creo interesante, y es tener en cuenta el valor y los efectos del sufrimiento. Estamos viviendo un mundo en el que los litigios están a la orden del día. Por cualquier cosa estamos denunciando. Nos cuesta muchas veces entender que a veces es mejor no reivindicar nuestros derechos y soportar la presión social. Pero vivimos en tiempos en que cualquier cosita estamos ya denunciando, no estamos acostumbrados a tener que pasar por ninguna situación adversa, ¿no? En este sentido. En alguna ocasión creo que puede ser mejor para un cristiano soportar la vergüenza, a lo mejor de no ser ascendido en un puesto que quizás merecíamos, no recibir un aumento de sueldo, puede ser también una causa para una cristiana luchar por un sueldo equitativo, que sí, que es correcto. En algunos casos, dependiendo de la situación, puede ser mejor sufrir por causa del Evangelio. Está claro, reivindicar nuestros derechos no es malo, pero no tenemos que obsesionarnos con esto. Tenemos que tener en cuenta también este punto para llevarlo a la práctica en la situación en la que nos ha tocado vivir. El Señor reivindicó algo, Él sufrió, Él eligió el camino de la negación, el camino del sufrimiento, como hemos leído aquí, ¿no? Con un fin mucho mejor, no por hacerlo, sino con un fin mucho mejor. En este caso, salvarnos, cumplir la misión, la tarea que tenía que cumplir, en este caso nuestra salvación. Nosotros también tenemos un plan de parte de Dios, y es ser luz y sal y ser de gloria, o dar gloria a su nombre. Ahí tenemos Filipenses 2, del 5 al 11. Fue un pasaje tremendo, ¿no?, que podríamos considerar. La conducta ordenada que Pedro le pide a estas iglesias es una conducta anclada en la cruz de Cristo. No es tan solo una lista de consejos fríos, de vivir ordenadamente y así os va a ir mejor y no va a haber problemas en la iglesia. O como una forma de control, ¿no? Tenéis que vivir de esta manera ordenada porque si no Dios os va a castigar. No es ese. Lo que Pedro les está diciendo es vivir ordenadamente porque así es como Jesús vivió y ese es el tipo de conducta que Dios desea. Y una vida con ese fundamento tiene beneficio porque en medio de ese estilo de vida el Evangelio avanza mejor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Pedro. Así que podemos tener en cuenta también que hay otro camino, el camino del sufrimiento, ¿no? Y es el que vemos en la vida de Jesús muchas veces. Nos cuesta trabajo aceptarlo, nos cuesta trabajo asumirlo muchas veces, pero ahí está también, forma parte de nuestro llamamiento. Sufrir injusticia no es para los débiles, es para los que están dispuestos a tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Yo sé que esta palabra es difícil, esta palabra es complicada, esta palabra no encaja bien con nuestro mundo, con nuestro sistema, con lo que nuestra sociedad, ¿no? Nos enseña, pero es el plan de Dios, que viviendo de una manera voluntaria, sometiéndonos, en este caso, a nuestros jefes, a las personas que están por encima de nosotros, por causa y amor al Señor, fijaos, por causa y amor al Señor, sabiendo que trabajamos y servimos a Él y no al empleado que tenemos, como decía Pablo también, no sirviendo al ojo para que haciendo el bien solamente, sino sirviendo a Dios, teniendo eso en cuenta, podamos llevar estas situaciones difíciles, que a veces son muy duras, no lo niego, son duras a veces, yo lo he experimentado también, pero así podamos dar gloria a Dios. A veces no vamos a ver los resultados. No es una regla matemática que si nosotros somos empleados que viven el carácter de Jesús, las cosas nos vayan a ir mejor o nuestro jefe se vaya a convertir al Evangelio. No tiene por qué pasar eso. Muchos de los casos no pasa, pero nosotros estamos agradando a Dios. Esto haya mérito, favor, gracia ante los ojos de Dios.
y tendremos nuestra recompensa cuando estemos en su presencia, de haber andado en esta vida de acuerdo a los parámetros que Él nos manda. Pues que Él nos bendiga y nos ayude para poder llevar esto a cabo y podamos ser de luz en medio de nuestros entornos laborales y demos gloria a Dios en medio de nuestro trabajo. Amén. Señor, te damos gracias porque tú nos instruyes en tu palabra. Son principios difíciles humanamente, pero tenemos la gracia tuya, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, tenemos el ejemplo sublime de nuestro Maestro, el Señor Jesús, y queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, que podamos ser empleados brillantes, no por nosotros, sino porque Cristo vive en nosotros, por nuestra manera de conducirnos, y que en momentos de dificultad, allí donde la situación sea adversa, donde los jefes son injustos y el trato es difícil, Señor, muchas veces, tú nos des la gracia suficiente para poder vivir de acuerdo a este principio, a estos principios que estamos viendo aquí, el principio de la sumisión o de la subordinación voluntaria, Señor, para gloria tuya y para la extensión del Evangelio. Ayúdanos tú, nos ponemos en tus manos y nos despedimos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.